Bienvenidos, queridos milagronautas, a Explorando un curso de milagros con Moz, el espacio donde recordamos que los milagros no se aprenden, se permiten. ¿Qué tal? Qué gusto estar aquí otra vez para seguir desenredando todo esto. El gusto es mío, de verdad. Y, para los que nos escuchan, hoy vamos a explorar la paradoja más extraña y fascinante de la mente humana. ¿Por qué luchamos con uñas y dientes para proteger las mismas cosas que nos hacen miserables? Exacto. Es la gran pregunta. ¿Y qué momento tan perfecto para reunirnos? Totalmente, porque hoy es martes 19 de mayo de 2026 y la sincronía de este entrenamiento mental nos sitúa a todos como comunidad exactamente en la lección 139. Ah, sí. Aceptaré la expiación para mí mismo. Una lección poderosísima. Sí, y fíjate que ayer veníamos de la lección 138, donde el curso básicamente redujo el universo a una decisión binaria sumamente sencilla. Pero hoy, pues la cosa cambia por completo. Cambia porque, digamos, entramos de lleno al terreno de la resistencia psicológica. Ayer el planteamiento era sorprendentemente simple, casi una cuestión de blanco o negro. Ajá. Pero hoy abordamos la barrera más densa que surge en la mente humana justo después de esa simplificación. Y lo fascinante, y a la vez aterrador de esto, es que en el fondo albergamos un terror subconsciente monumental. ¿Un terror a qué, exactamente? Pues a que la voluntad divina, o el orden natural del universo, sea de alguna manera una forma de castigo. Creemos que aceptar nuestra verdadera identidad, aceptar esa paz total, significa que vamos a tener que sacrificar nuestra individualidad. ¡Wow! O sea, ¿creemos que si sanamos, nos borramos del mapa? Exactamente. Y esa es una barrera inmensa que nos mantiene atrapados. Es una locura cuando lo analizas así. Para aterrizarlo un poco a la experiencia de todos los que nos escuchan, ¿a quién no le ha pasado que dice querer sanar una herida profunda, que va a terapia o lee 1000 libros, pero por dentro se aferra al dolor porque siente que sin esa historia de víctima se queda sin identidad? Sí. Es el clásico, si no soy el que sufrió todo esto, entonces ¿quién soy? Exacto. Es esa paradoja donde buscamos la paz, pero la saboteamos porque el sufrimiento se ha vuelto, nuestro hogar, nuestro lugar seguro. Es un mecanismo de defensa súper común. Y muy tramposo. Por eso, la misión de nuestra exploración profunda de hoy es justamente desempacar todo este concepto. Vamos a sumergirnos en los textos del curso, en sus suplementos y lo que más me emociona, en cómo esto se ve reflejado en nuestro mundo actual en 2026. ¿No? Así es. Queremos demostrar que la expiación no es una pérdida, sino la recuperación absoluta de lo que somos. Pues vamos a darle. Y para lograr esa misión, necesitamos empezar desmitificando una palabra que carga con siglos de malentendidos. La palabra expiación. Híjole, sí, es una palabra pesada. Muy pesada. El núcleo ontológico de la lección 139 radica en deconstruir esa idea. Y cuando digo núcleo ontológico, me refiero a la esencia misma de cómo definimos nuestra existencia y nuestro ser. Claro, a lo más profundo. Exacto. A lo largo de la historia, nuestras estructuras culturales y religiosas nos han programado para asociar la palabra expiación con sacrificio o con pérdida de algo valioso. Sí, con castigo o penitencia, ¿no? En nuestra cultura, expiar suena literalmente a pagar una condena en la cárcel. Tal cual. Nos han enseñado a un nivel muy profundo que acercarse a la paz o a la divinidad requiere pagar un precio altísimo. Tienes que sufrir para merecer. Es como si el ego nos dijera que el universo es una especie de gran casa de empeño cósmica, donde tenemos que llegar y dejar nuestro sufrimiento, nuestra culpa y nuestras lágrimas sobre el mostrador como garantía. Para obtener un poquito de paz a cambio. Exacto, siempre intentando regatear con la vida. Pero entiendo que un curso de milagros redefine este concepto de una manera radical. No nos pide sangre, sudor ni lágrimas. Todo lo contrario. El curso establece que aceptar la expiación es, simple y llanamente, deshacer el error. No hay penitencia alguna. Ok, deshacer el error, sin drama. Sin drama. De hecho, hay una instrucción hermosa en la lección de hoy que desarma todo el sistema de creencias del ego. Dice que al aceptar la expiación, aceptas tu identidad real.
¡Wow! Y subraya algo vital. No es que pierda nada, sino que recupero todo lo que es mío. La expiación es un principio de unificación. Espera, me tengo que detener aquí, porque esto suena hermoso en teoría, muy poético. Pero si bajamos a la realidad de la psicología humana y a los suplementos del curso, Específicamente al de psicoterapia. ese mero, vemos que la gente defiende su dolor a capa y espada. En uno de los videos recientes del canal, platicábamos justamente sobre cómo la terapia a veces se vuelve un ring de boxeo. Sí, los pacientes a menudo defienden ferozmente su derecho a sufrir. Pero quiero hacer de abogado del diablo un segundo. Si alguien nos está escuchando y esa persona ha pasado por un trauma real, severo, una injusticia terrible, Claro, situaciones muy dolorosas. Decirle que simplemente está defendiendo su ego o que el error nunca ocurrió suena pues increíblemente tóxico, suena a invalidar su dolor por completo. ¿Cómo diferencia el curso entre honrar el dolor humano y desmantelar el ego? Esa es una distinción absolutamente crucial y me alegra mucho que pongas el freno ahí. Porque la espiritualidad mal entendida puede caer en una negación tóxica terrible. Exacto, el famoso spiritual bypassing. Sí. El curso no niega que el dolor se experimente de forma visceral y devastadora dentro de la ilusión en la que vivimos. O sea, si te quemas la mano, duele. Y si alguien te traiciona, el choque emocional es real para tu sistema. Totalmente. La diferencia radica en la identidad. El ego toma ese evento traumático y dice, esto es lo que eres. Ah, ya, eres la víctima de este suceso. Y tu valor, tu escudo y tu identidad residen en no olvidar jamás lo que te hicieron. Honrar el dolor humano significa dar espacio compasivo para que la emoción fluya y se procese. Pero desmantelar el ego significa no permitir que ese evento se convierta en la definición permanente de tu ser. Exactamente. En la psicoterapia, los pacientes a menudo acuden buscando alivio, pero inconscientemente sienten terror de soltar la narrativa del agravio. Porque sin esa historia no saben quiénes son. Argumentan por qué su situación es tan terrible para preservar su ego operativo. Sí, pero el suplemento de psicoterapia enseña algo fascinante. El verdadero terapeuta no sana arreglando el drama en la vida del paciente. El terapeuta aplica la lección 139 aceptando la expiación, pero para sí mismo. Para sí mismo, o sea, no intentando cambiar al otro. Exacto. El terapeuta observa el dolor del paciente, lo acoge con compasión, pero dentro de su propia mente se niega a ver al paciente como un ser roto o frágil. Sostiene la visión de la plenitud del otro. ¡Qué belleza! Al hacerlo, demuestra en esa relación que el síntoma es un sacrificio inútil. El manual para los maestros es tajante en esto. Curación y expiación son exactamente lo mismo. Me vuela la cabeza esta idea. Es sostener el espacio para que el otro recuerde que no está roto, sin comprarle la historia de terror que se cuenta a sí mismo. Exacto. No le compras la ilusión. Y hablando de historias y regateos, hay otra área donde hacemos exactamente lo mismo, y es en nuestra forma de orar. El suplemento del canto de la oración detalla cómo corrompemos algo tan puro. Uy, sí. El ego se mete hasta en las oraciones. Volviendo a mi analogía, tratamos a la divinidad como una máquina expendedora donde la moneda de cambio es la culpa o el sacrificio. Es una metáfora perfecta. El ego convierte la oración en un mercado negro de negociaciones. Es el clásico, te ofrezco mi sufrimiento durante esta semana si me concedes este milagro económico. O la versión más oscura, ¿no? Rezar para que a otra persona le vaya mal para que nosotros nos vaya bien. Porque creemos que los recursos son limitados y hay que competir hasta para que Dios nos escuche. El canto de la oración explica que esa es la antítesis de la verdadera conexión espiritual. Entonces, ¿cómo funciona mecánicamente la oración verdadera? Ese momento de rendición total. La mente deja de exigir que las ilusiones de la forma exterior cambien para acomodarse a sus miedos, y en su lugar pide que se sane su percepción. ¡Claro! Cuando el curso dice que no hay grados de dificultad en los milagros, nos invita a ver que perdonar una traición gigantesca de años o dejar pasar un mal comentario de un desconocido en redes sociales es en realidad el mismo proceso interno. La mecánica es idéntica. Se trata de soltar nuestra interpretación defensiva y recordar el amor. Entonces, ¿y si la verdadera práctica espiritual no es cambiar el mundo exterior, sino transformar radicalmente cómo lo interpretamos? Es que esa es la llave que abre todas las puertas.
Si nuestra práctica espiritual se centra en modificar la ilusión para que sea más cómoda, Conseguir el trabajo perfecto, la pareja perfecta. que nadie nos ofenda, si hacemos eso, seguimos atrapados en la creencia de que nos falta algo. Aceptar la expiación es sintonizar la mente con la inocencia innata de todos. Es cesar la exigencia de que el mundo se adapte a nuestras carencias. Y lo más revelador es que, cuando dejas de exigirle al mundo que te haga feliz, experimentas una liberación de energía inmensa. Totalmente. Te quitas un peso de encima brutal. Y para que nadie en la comunidad piense que esto es pura filosofía de sillón, lo que se queda flotando en las nubes místicas, me encanta que exploremos cómo esto se ve allá afuera. Sí, aterrizarlo al mundo real. Porque si la mente humana se comporta así en la intimidad de la terapia o en el silencio de una oración privada, el mundo exterior tiene que estar mostrando esto a gran escala en este 2026. Por supuesto. El exterior siempre es un reflejo del interior. Fíjate que he estado leyendo sobre lo que está pasando en la ingeniería tecnológica actual, específicamente en la inteligencia artificial con algo llamado Machine Unlearning o desaprendizaje automático. Ah, sí, es un tema súper actual. Es el espejo algorítmico de lo que estamos platicando. Es un paralelo alucinante, porque para entender la mecánica de esto, las redes neuronales de IA no guardan la información como si fueran archivos en una carpeta, que simplemente puedes arrastrar a la papelera. O sea, no es nomás darle delete y ya. Para nada. La información se distribuye en miles de millones de conexiones matemáticas entrelazadas. Entonces, cuando los ingenieros intentan aplicar el Machine Unlearning para eliminar selectivamente datos erróneos o tóxicos, Se topan con un muro. exacto. Aislar y borrar esa basura hace que el algoritmo sufra una caída drástica en su rendimiento general. Se vuelve torpe en tareas que no tenían nada que ver con los datos borrados. Literalmente la IA tiene miedo de borrar su pasado. Es increíble. Es como creer que limpiar un disco duro infectado va a destruir la computadora entera porque el virus ya se enredó con el sistema operativo. Así es como opera. Y es el reflejo físico exacto de lo que hace el ego humano. Creemos que si nos quitan nuestros traumas, nuestras historias de mira todo lo que he sufrido, vamos a perder nuestra capacidad de ser inteligentes o de ser precavidos. Pensamos que nuestro dolor nos da ventaja competitiva en el mundo. Exacto, pero la lección de hoy nos asegura que no perdemos absolutamente nada de valor. Al contrario, liberamos nuestro ancho de banda mental. Esa es la descripción técnica del perdón. Al aplicar este deshacer en la mente, no sacrificamos nuestro intelecto ni nuestra sabiduría, los purificamos. Sacamos el sesgo del sistema. Exactamente. Y si llevamos esta misma dinámica del miedo al sacrificio a un nivel macro, lo vemos operando descaradamente en la economía global de esta primavera de 2026. Uy, la economía. Ahí sí que nos encanta sufrir. Las políticas macroeconómicas siguen obsesionadas con el sacrificio. Constantemente escuchamos narrativas que afirman que se necesitan medidas de austeridad severas, desempleo temporal y contracción para purgar los excesos del mercado. Sí, es el mito fundacional del sistema productivo. Para que haya verdadera prosperidad y crecimiento, alguien en algún lado tiene que sufrir y sudar sangre. La idea de que el valor se acuña en el yunque del agotamiento. Exacto. Mecánicamente el sistema financiero opera bajo la premisa básica del ego, que es la escasez. Para que alguien gane, otro tiene que perder. Pero hay alternativas, ¿no? Claro. Cuando observamos comunidades y proyectos que operan desde la mente recta, vemos un paradigma completamente distinto. Como el increíble trabajo de generación de valor que hemos visto desde Naucalpan con Frecuencia Milagro. Ah, sí, un gran ejemplo. La aceptación de la expiación redefine la economía. Demuestra que la verdadera prosperidad no nace de privarnos de la paz en jornadas interminables de estrés y desgaste. Nace de aceptar la abundancia de un flujo de ideas, creatividad y servicio. Lo que se comparte desde el amor real crece de forma exponencial sin exigir que nadie se quede vacío. Totalmente. Es romper el paradigma del mártir productivo. Dejar de creer que si no sufriste por ello, no lo mereces. Pero, hay un escenario donde esto se vuelve mucho más peligroso, y es en la geopolítica internacional. Uf, sí. Ahí las apuestas son altísimas. Vemos esto en las noticias todos los días. Las naciones caen constantemente en lo que podríamos llamar la trampa de la reparación histórica. Es dolorosamente evidente en las tensiones diplomáticas que estamos presenciando este año.
La mecánica aquí es la coyección de la culpa a nivel colectivo. Siempre buscando quién la pague. Exacto. Los bloques internacionales exijan constantemente el sacrificio político, territorial o económico del país rival para supuestamente expiar y saldar las deudas del pasado. Buscan la expiación a través del castigo. Creen que la paz se logra cuando el otro es sometido y humillado. Pero claro, exigir que el otro sufra para nosotros sentirnos vengados es la defensa más vieja del manual del ego. Entonces, ¿cómo se aplica la lección 139 en un escenario tan denso como el conflicto internacional? Sin tomar partido. Aquí es donde entra lo que en la filosofía del curso se entiende como una postura no dual. Para quienes no estén tan familiarizados con el término, básicamente significa salirnos por completo del campo de batalla ilusorio de tú contra mí, del bueno contra el malo. Y reconocer que solo hay una mente unificada. Exactamente. La alternativa no dual a la guerra y al castigo es radical. La expiación real borra la culpa, reconociendo que el conflicto original fue un error de percepción mutuo. Un error que ya no tiene ningún sentido seguir sosteniendo. Así es, no exige sumisión del rival, exige el reconocimiento de la inocencia compartida. Es entender que castigar al otro es, invariablemente, castigarnos a nosotros mismos porque estamos conectados. Y curiosamente, si no castigamos a otros países o a otras personas, el ego encuentra la manera de que nos castiguemos a nosotros mismos directamente en nuestro propio cuerpo. Fisiológicamente hablando, lo que hacemos es aterrador. Sí. Si revisamos los datos clínicos y las tendencias de la medicina funcional en este 2026, estamos viendo que hemos convertido a la salud en un campo de batalla. Muchas de las terapias de biohacking o modas extremas de bienestar hoy en día se basan en inducir un esfuerzo biológico extremo. Ajá, someter al cuerpo a privaciones calóricas radicales o a rutinas de ejercicio que destruyen tejidos sin recuperación. O a regímenes severos bajo la idea de que tenemos que purgar la debilidad del organismo. Una vez más, usamos el sacrificio físico como el único camino válido hacia la sanación. Como si el cuerpo fuera un enemigo al que hay que domar a latigazos para que funcione bien. Tal cual. Y mecánicamente, ¿qué pasa a nivel biológico? Los estudios clínicos actuales están demostrando que esta mentalidad de guerra mantiene el sistema nervioso atrapado en un estado simpático continuo. O sea, la respuesta de lucha o huida. Todo el tiempo. Exacto. Esto inunda el torrente sanguíneo de cortisol y adrenalina, lo cual bloquea los procesos celulares de reparación profunda. Irónicamente, el esfuerzo por sanar a través del castigo agota aún más al organismo. En contraste, cuando logramos eliminar los estresores mentales y emocionales profundos, Es decir, cuando cesa la guerra interna de la mente contra sí misma, cuando perdonamos, se activa el sistema parasimpático. De forma natural e inmediata, el cuerpo regresa a la homeostasis. La autorregulación celular se reanuda sin esfuerzo porque dejamos de interferir. eso me recuerda una de las premisas más liberadoras y confrontativas del curso: no estás enfadado por la razón que crees. Y cuántas veces entender eso lo cambia absolutamente todo. Sí, te cambia la perspectiva completa. Cuando dejamos de pelear frenéticamente con el síntoma externo, sea una enfermedad autoinmune, un problema de dinero, ansiedad o un conflicto de pareja, y nos atrevemos a soltar la culpa interna que estamos proyectando, el cuerpo físico y la realidad entera simplemente respiran. Se relajan, sueltan la tensión muscular y mental, porque la salud, en su sentido más profundo e integral, es simplemente la aceptación de la expiación, es rendirse a la cordura. Me encanta eso, rendirse a la cordura. Al liberar a la mente de la carga aplastante de la culpa inconsciente, desactivamos esa respuesta de alarma generalizada. Permitimos que el diseño original de bienestar se manifieste, sin las interferencias de las historias de terror que nos hemos autoimpuesto. Guau. Aceptar la expiación hoy, en este momento, como nos pide la lección 139, es tener la valentía de decirle sí a nuestra inocencia inherente. Es darnos cuenta con una certeza absoluta de que soltar el miedo, soltar las defensas y soltar las armaduras no nos borra del mapa. Todo lo contrario, nos ilumina y nos devuelve a nosotros mismos. Totalmente. No hay nada que temer en la luz, solo el ego le tiene miedo a la paz. ¿Qué recorrido tan profundo hemos hecho hoy? Sí, un clavado muy intenso.
Desde entender por qué defendemos nuestras heridas en terapia, pasando por el miedo de la inteligencia artificial a perder sus sesgos, la ilusión del sacrificio económico, hasta llegar a la química de nuestras propias células buscando homeostasis. Todo está conectado. Todo. Con todo esto sobre la mesa, nos gustaría dejar a toda la comunidad con una pregunta para masticar, reflexionar y sentir durante el resto de su día. Me parece perfecto. Sabiendo ahora cómo funciona esta mecánica y sabiendo que sanar de verdad no requiere ningún sacrificio, ¿qué pasaría si eso a lo que más miedo le tenemos de renunciar hoy es exactamente la única barrera que nos mantiene exhaustos? Qué buena pregunta para llevarse hoy. Esto fue Explorando un curso de milagros con Mouse, un espacio para recordar juntos que el amor sigue siendo la respuesta. Si esta reflexión te ayudó a ver las cosas con más paz, suscríbete al canal, compártelo con otros milagronautas y recuerda siempre, primero tu paz y después lo demás.